Muy buenos días chicos, espero que todo esté bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, iniciamos un nuevo tema en física, el cual lleva por título la carga eléctrica. Comencemos. Mediante la observación se había definido a la carga eléctrica como un fluido que podía tener dos naturalezas. La primera vítrea o positiva y la segunda resinosa o negativa, las cuales se repelían en caso de ser iguales y se atraían en caso de ser diferentes. O sea que si teníamos dos cargas vítreas, estas se iban a repeler, y si teníamos dos cargas resinosas se iban a repeler, pero si teníamos una carga vítrea y una resinosa, pues se atraen. Sí, pues en este caso viendo que una es negativa y la otra es positiva, ¿ok? Además que existían materiales que podían conducir la electricidad de forma exitosa y otros que no. De esta forma se empezó a descubrir cuál era la naturaleza de la carga eléctrica. Por lo tanto, pues su naturaleza era o positiva o negativa. Observando algunos individuos de mantarrayas y anguilas en experimentos, los científicos demostraron que los choques provocados por estos animales respondían al mismo comportamiento de la electricidad, que hacían fluir la carga entre tejidos especiales que actuaban como terminales positivas y negativas, y los catalogaron como animales eléctricos. O sea que estos animales utilizan sus tejidos, ¿sí? la comunicación entre los músculos de los tejidos que ellos tienen, como si fueran esos conductores por donde ellos emiten esa carga eléctrica. Okay, como si fuera un circuito, ¿sí? Como si fuera un cable por donde va pasando la electricidad, y de esta manera pues ellos se defienden o cazan mediante pues esta capacidad que tienen de emitir electricidad. Posteriormente se reconoció que la carga eléctrica es una propiedad de la materia que viene de sus partículas fundamentales. Alrededor del núcleo se mueven los electrones en sus órbitas como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Ellos permanecen allí atraídos por la carga positiva de los protones, pero pueden salir de su órbita en caso de perturbaciones. Cuando juegas videojuegos, usas la carga eléctrica, pues estos artefactos están alimentados por electricidad, y no solo ellos, sino que las respuestas que da nuestro cerebro al juego usan la misma propiedad. O sea que la comunicación entre una neurona y otra se realiza por pulsos eléctricos. Son los electrones y los protones los que cuentan con carga eléctrica. Los primeros, pues negativa, y los segundos, positiva. Los átomos en general tienen igual cantidad de electrones y protones, y su carga eléctrica es neutra, pues se anula entre estas partículas. ¿Ok? Cuando un átomo pues posee la misma cantidad de electrones y protones, quiere decir que no está cargado eléctricamente, ¿sí? No tiene un exceso de carga. Por lo tanto es neutro. Aquí podemos observar un átomo neutro. Aquí tiene 3 protones y vemos 3 electrones, o sea que su carga es neutra. No hay un exceso tanto de carga positiva o de carga negativa, por lo tanto es un átomo neutro. ¿Ok? Cuando por distintas perturbaciones los electrones salen de su órbita y pueden pasar a otros átomos, así se crean los iones. O sea, un ion ya es un átomo cargado eléctricamente, ya sea positivo o negativo. ¿Ok? Que son negativos cuando tienen exceso de electrones, es decir, de carga negativa, y positivos en el caso contrario. Ahora, cuando un átomo está cargado positivamente, digamos que tiene un exceso de protones, se llama un catión. ¿Sí? Aquí vemos que hay más protones que electrones, entonces este sería un catión porque está cargado positivamente. Pero cuando es lo contrario, cuando está cargado negativamente, o sea, hay más electrones que protones, entonces se llama un anión. Ahora, la cantidad de carga que tiene un cuerpo se mide de acuerdo con el número de electrones que tiene en exceso. Y dado que todos los electrones son iguales, tienen la misma carga y masa. Es suficiente con multiplicar el número de electrones por la carga de electrón, que en este caso un electrón posee una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Ok? Esta pues es la medida en la que se mide, valga la redundancia, la carga eléctrica de un electrón, y esta es menos 1,6 por 10 a la menos 19, y pues es negativa porque un electrón es negativo. ¿Ok? Entonces pues para que esto se contrarreste es normal pensar, o es obvio pensar, que el protón pues tiene la misma carga pero ya positivamente. Entonces, para poder calcular la carga de este catión, pues simplemente vamos a tomar esta carga de acá del electrón y la vamos a multiplicar por el número de electrones que se encuentran aquí. En este caso son 3. Entonces, al tomar, ¿cierto?, esta carga
y multiplicarla por 3 me va a dar o nos va a dar un resultado de menos 4,8 por 10 a la menos 19. ¿Ok? Este catión tiene esta carga negativa, pues es bastante baja teniendo en cuenta que es un catión y está cargado positivamente. Pero vamos al anión, que es donde hay más electrones. Entonces es obvio saber que esta carga negativa del anión va a ser mayor que la carga negativa del catión. Entonces multiplicamos también esta carga por, en este caso, por 5 y nos va a dar un total de menos 8 por 10 a la menos 19 coulombios. Entonces el anión, como tiene mayor electrones, va a tener una carga negativa bastante mayor que el catión, prácticamente el doble. Listo, de esta manera pues conocemos la cantidad de carga negativa que posee un átomo, simplemente pues multiplicando la carga del electrón por la cantidad de electrones. Y aquí pues ya vemos los dos distintos átomos cuando están cargados eléctricamente. Vemos el catión cuando es carga positiva y vemos el anión cuando tiene un exceso de carga negativa. El coulombio es la unidad para la carga eléctrica en el Sistema Internacional de Medidas. Y un coulombio, que se simboliza con la letra C mayúscula, corresponde a la carga generada por 6,25 millones de billones de electrones. Un solo coulombio, o sea, un solo coulombio es bastante, es una carga eléctrica bien alta. Es importante notar que la carga eléctrica se conserva, es decir, no puede ser destruida, únicamente transferida, pues los electrones se desplazan, mas no desaparecen. Ya sabemos que la corriente eléctrica, ¿cierto?, es el paso de los electrones de un átomo a otro, ¿sí? Entonces, de esta forma, la carga nunca se va a perder, siempre se va a estar transfiriendo de un átomo a otro, de un cuerpo a otro, ¿ok? Es lo que se conoce como la ley de conservación de la energía, es la primera ley de la termodinámica. Una vez los átomos se unen en moléculas, crean diferentes enlaces, dependiendo del tipo de material, y asimismo presentan comportamientos eléctricos distintos, como en el caso del metal y el caucho, que presentan diferentes niveles de resistencia al paso de la carga eléctrica. En este caso, pues el caucho tiene una resistencia mucho mayor que un metal al paso de la carga eléctrica. Ok, muchachos, espero que haya quedado claro, ¿cierto?, la naturaleza de la carga eléctrica, ¿sí? Y pues cómo se puede medir esta carga eléctrica en un átomo. Sí, ya sabemos pues que la naturaleza de la carga eléctrica puede ser negativa o puede ser positiva, y que esta depende de la interacción de las partículas subatómicas, ¿ok? Más específicamente el electrón, ¿ok? Y que pues dependiendo de la carga que tenga un átomo va a ser un catión o va a ser un anión. ¿Listo? Entonces, muchachos, espero que hayan entendido los conceptos y pues no siendo más, nos escuchamos en un próximo video. Hasta pronto.